¿Cuántos vieron la película Forrest Gump? ¿Qué es lo que más hace Forrest? Corre. Pero la pregunta está, ¿por qué corre Forrest? En un principio Forrest comienza a correr, esto lo descubrí hoy porque no lo sabía, digo, ¿por qué corre tanto Forrest? Porque trata de huir, trata de irse lejos de situaciones que les habían estado pasando a él en su corazón. Es por eso que corre Forrest. Después se va convirtiendo ese correr en otra expectativa, pero en un principio fue para huir. ¿Sabes que cuando nosotros atravesamos crisis, cuando atravesamos por conflictos, cuando de repente se nos viene encima una gran responsabilidad, la cual creemos que no tenemos la capacidad para resolverla, podemos actuar de 4 maneras. Te pido que prestes mucha atención. La número 1 es la negación. Tratamos de negar esa situación difícil o esa tarea importante que nos fue delegada. Tratamos de decir, bueno, no está ahí, como que si eso haría que la situación se borrara. Otra de las cosas que por ahí hacemos, como número 2, es también el echarnos la culpa. Uy, ¿por qué tengo que pasar por esta situación y todo por culpa mía, por no hacer bien las cosas? La número 3 es la soledad. En esos momentos de crisis nos sentimos solos, nos sentimos abandonados por todo el mundo, nadie me comprende, nadie me entiende. Y la cuarta cosa, y es la de la que yo te quiero hablar hoy, es tratamos de huir. Yo me acuerdo en la crisis del 2001 que muchas familias hicieron sus valijas y se fueron lejos del país, porque había una crisis, había un problema. Y así nos pasa en los ámbitos de la vida donde muchas veces tratamos de huir, como que huyendo lejos de la situación se va a arreglar. Y al ponerme a investigar un poquito en la Biblia, podemos ver como muchos personajes, de alguna manera u otra, usaron el huir. Por diferentes circunstancias o diferentes situaciones, buscaron el escapar. Salmo 139, del 7 al 12. Dice así: ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y acá hago un stop, porque yo digo, ¿qué son las alas del alba? No sabía que eran las alas del alba. Y en realidad lo que está explicando acá, lo que está hablando acá es de la luz. La luz tiene una velocidad inconcebible. Humanamente, nuestra mente no es capaz de concebir la velocidad que tiene la luz. Entonces David, mira, en aquel tiempo, él decía, aunque yo me suba en la luz y trate de irme súper rápido, tampoco voy a poder huir de tu presencia. Míralo como sigue diciendo. Dice, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Cuántas veces nos sentimos o nos vimos en situaciones donde todo estaba muy oscuro, donde no veíamos la salida, donde nos sentíamos abandonados, solos, en una crisis tremenda? Pero mira lo que dice David. Dice, aún ahí en medio resplandecerá. Después sigue diciendo, no, aún las tinieblas no encubren de ti. Dice, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Podemos decir que David estaba como en una especie de crisis, como diciendo, bueno, quizás la solución para que mi vida cambie, para que mi vida sea transformada, es que huya bien lejos. Podemos llegar a pensar eso, pero lo vamos a revelar más adelante. Él estaba dándose cuenta en ese momento que no solo Dios lo había creado a él, o sea, había creado todo lo que él veía, sino que también lo había creado a él. Si pueden leer todo el 139, van a ver y van a poder descubrir eso. No es solo que Dios lo sepa todo, sino que Dios me conoce. Eso estaba diciendo David. No es que solamente Dios conoce todo, sino también me conoce. Conoce mis momentos de intimidad, conoce mis tristezas, conoce los deseos más profundos de mi corazón. El Señor conoce lo que yo anhelo, el Señor conoce aquellas cosas que le tengo temor. El Señor me conoce.
Viste que a veces decimos, ay Dios, se olvidó de mí. No, el Señor conoce, el Señor sabe lo que hay en el interior de tu corazón, aun cuando no se ejecutaron acciones de tu parte, aun las intenciones de tu corazón, el Señor las conoce. No solamente sabe todo, sino también te conoce. No solo es el Dios que está en todos lados, sino es el Dios que está con vos. No estás solo, no estás sola. El Señor está con vos. Me gusta ir a Génesis porque es ahí donde comenzó todo, las cosas buenas y las cosas malas. Y vemos ahí a Eva y Adán con el Señor caminando en el huerto, pero de repente hacen lo que no tenían que hacer. ¿Cuál fue la primera actitud que ellos tuvieron al escuchar que Dios se acercaba justo en el momento de los hechos? Esconderse, correr, huir. No dice la palabra huir, pero dice que ellos corrieron a esconderse. Esto me hace recordar una situación que viví en mi familia. Matthew era chiquitito y un día no lo encontrábamos por ningún lado. ¿Dónde está Matthew? Que Matthew no está, que revisamos en su habitación y no estaba, que revisamos en la cocina y no estaba, que en el comedor tampoco, que allá tampoco, que en el patio tampoco, que en el garaje no estaba por ningún lado Matthew. ¿Dónde está Matthew? Hasta que en un momento empezamos a dar vuelta a toda la casa y movimos una de las cortinas de la habitación. El primer lugar donde fuimos a buscar no lo encontramos y es que estaba detrás de las cortinas. Entonces, ¡ay! Una felicidad enorme. Te encontramos, Matthew. Pero esa felicidad duró muy poco, porque al lado de Matthew se encontraba un frasquito así pequeño de ibuprofeno. El problema no era el frasco, el problema es que el contenido que el frasco tenía ya no estaba. Se lo había tomado todo. No sé si alguna vez les pasó con alguno de sus hijos o quizás ustedes fueron protagonistas de alguna historia de esta donde papá y mamá nos encuentran con las manos en la masa y tratamos de escondernos. El ser humano de por sí trata de esconderse, como que si pudiera tapar las cosas a un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Después lo tuvimos que llevar al hospital, bueno, esa es otra historia que te lo cuento después, gracias al Señor, está por acá, así que está bien, no le afectó, pero bueno, nunca más tomó ibuprofeno, entero se lo tomó. Adán y Eva hicieron eso, se fueron a esconder, su huida fue por miedo al castigo. Caín, su hijo, también hizo algo malo, todos sabemos la historia, por eso no se las voy a contar toda, mató a su hermano. Entonces, ¿qué hizo? Trató de huir. Y Dios le dijo, ¿sabes a qué te vas a dedicar toda tu vida? A huir. Y se fue a una tierra, ¡oh, casualidad! Esa tierra se llama Nod, que de la palabra en hebreo, algo así, significa fugitivos. Dice que él se fue a la tierra de fugitivos. Y él lo que decía es, tendré que vivir huyendo como un fugitivo. Caín se declaró fugitivo, se declaró una persona que iba a tener que huir toda la vida. Después vemos a Jacob. La historia de Jacob nos relata de que él le robó la primogenitura a su hermano. La historia de Jacob nos relata que también le robó la bendición del papá a su hermano. Su hermano no lo quería ir a abrazar, su hermano lo quería matar. ¿Y qué tuvo que hacer Jacob? Huir. La mamá le dijo, huí, quédate en la casa de tu tío hasta que tu hermano se calme. Más personajes en la Biblia que huyeron. Él por temor a que lo mataran también, ¿no? Vemos José. José el soñador. José que fue vendido por sus hermanos a una tierra, que empezó a tener que trabajar como esclavo, que tuvo que pagar una y otra vez lo que otros le habían hecho, pero sin embargo, estando ahí en esclavitud, él también huyó. ¿Pero de qué huyó José? Huyó de la tentación. La Biblia dice, y es en una de las pocas palabras que habla de huir, y dice, huye de las pasiones juveniles. Esto se encuentra en 2 de Timoteo 2:22. Pablo hablándole a Timoteo y le dice, huí. Ese es el permiso que nosotros tenemos, huí de las pasiones juveniles. Algunos quizás dicen, bueno, pero yo ya soy grande. ¿Cuántos jóvenes hay en este lugar? A ver, yo soy joven. Ahora les cuento lo que me enteré y muchos van a sonreír. El otro día leí que se ha comprobado que hoy en día las personas de 60 son como las personas de 40 en otra época. ¿Me van siguiendo, no?
O sea, que las personas de 40, yo estoy por cumplir 42 años en una semana, las personas de 40 en realidad tienen 20. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas de 60 hay en este lugar? A ver. No, ya no tenés 60, ahora tenés 40. ¿Cuántas personas de 40 hay en este lugar? No. Tenemos 20 y pico, yo voy a cumplir 20 y pico. ¡Qué felicidad! No huyamos de la edad que tenemos, entre paréntesis. Muy bien, entonces, vemos otro personaje en la Biblia y te muestro todos estos personajes para que de alguna manera u otra te puedas identificar de qué estoy huyendo, qué estoy permitiéndome hacer en este tiempo que no me está acercando a lo que vos querés que yo haga. Moisés también huyó. Moisés era un hombre que fue criado por los faraones, ¿sí? Por la hija del faraón, que él era del pueblo esclavo, pero sin embargo estaba ahí para ser bendecido y para bendecir a otros. Tenía un propósito, tenía un plan de parte de Dios. Pero él se adelantó y él hizo lo que muchas veces nosotros hacemos, metió la pata. La bronca le ganó. El impulso y la impotencia de que le estaban pegando a uno de sus compatriotas, como que lo llevó a decir, no me importa nada, perdió los estribos, perdió todo lo que había encontrado en el camino, y fue y lo atacó al fariseo, iba a decir, a los egipcios, ¿sí? Fue y lo mató. El propósito de Dios era que Él llevara libertad a su pueblo, pero no de esa manera. Elías también huyó. Elías había tenido el éxito de los éxitos. Yo creo que si en ese tiempo hubiese existido Instagram, Facebook, yo me imagino que, olvídate, Elías sacando fotos, bueno, era medio feo, ¿no? La foto que iba a sacar, pero todos los profetas de los Baales derrotados, hubiesen salido en todas las noticias. Bueno, quizás algunos medios lo hubiesen escondido porque era una victoria para el pueblo de Dios. Pero bueno, en alguna que otra noticia hubiese salido la masacre que hubo en ese momento y cómo los dioses falsos cayeron. Pero Elías, sin embargo, en ese momento de éxito, huyó. Huyó porque estaba cansado. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados? Por distintas situaciones, sentimos de que no damos más. Hasta en lo cotidiano, en lo pequeñito. No sé cuántas de ustedes en algún momento han dicho, ay, ¿quién me mandó a tener hijos? Tanta tarea de acá y tanta cosa de allá, ¿no? Como que uno quiere huir. Pero sin embargo, aunque él le dijo a Dios, estas son las palabras que encontramos en la Biblia, él le dijo a Dios, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados, quítame la vida, ya basta. Aún así Dios le dio una oportunidad nueva y aunque él se fue también a un desierto, oh casualidad, huimos al desierto. Aunque se fue a un desierto, también ahí lo encontró Dios. Y también vemos un personaje muy especial que es Jonás. Dios le habló de una misión, de que tenía que ir a hablarle a un pueblo y que ese pueblo iba a recibir de Dios. Pero sin embargo, cuando Jonás escuchó que Dios lo encomendaba, de que él tenía que ir a hacer esta misión, Jonás dijo, no, olvídate, yo no voy ahí. Entonces usó la mente que a veces nosotros tenemos y dijo, yo me mando a mudar de acá, yo me voy. Y es ahí que fue en dirección completamente contraria. Y de él podemos encontrar algunas verdades. Si tenés para anotar, podés anotar estas verdades. Él pensó que yéndose lejos iba a poder hacer lo que él quería. Yo me voy bien lejos, bien lejos, bien lejos, así no hago lo que Dios me pide que haga. Él pensó que podía abandonar su llamado. Aunque vayas en la dirección contraria, huyendo de Dios, Él nunca va a anular tu llamado. Ese propósito, ese plan, ese llamado, eso por lo que un día Dios te puso en la tierra, Él no lo va a anular. Y vos me decís, ¿de dónde sacaste eso, Nerina? No lo inventé yo, quédate tranquilo, quédate tranquila. Está en la Biblia. Dice que el llamado es irrevocable. ¿Qué significa irrevocable? Que no puede ser anulado. Ese llamado, vayas donde vayas, te va a seguir. Ese llamado siempre va a estar latiendo en tu corazón. Ese llamado que Dios te puso no se va a anular. Muchas veces nosotros intentamos dejar de servir al Señor, intentamos tomarnos una pausa, pero la realidad es que el llamado que Dios te puso tarde o temprano va a golpear a tu puerta y vas a tener que rendirte. Vas a tener que decirle, sí, Señor, ahora sí.
porque el llamado es irrevocable, no se anula. La segunda verdad, por más que estemos lejos de Dios, Él nunca se va a olvidar de nosotros y su poder nos va a alcanzar. Tu lugar, el lugar que Dios te dio, nadie lo va a ocupar. Siempre va a haber un vacío ahí. ¿Por qué? Porque tu llamado en algún momento u otro va a golpear a tu puerta. Y el trato de Dios lo vas a tener sí o sí. Dios no lo puso en una ciudad para que Jonás pudiera dar vuelta, ir para acá, ir para allá. Dios lo puso en un lugar del cual no podía salir. Qué ocurrente es nuestro Dios. En un pez, en el medio del océano, en el medio del estómago, con todos esos fluidos asquerosos. Ahí lo puso Dios. ¿Por qué? Porque sabía que de esa manera no se iba a poder mover e iba a ser tratado en esa profundidad. Dios usará cualquier circunstancia para llevarnos al lugar donde quiere que estemos. Yo tengo una verdad que la coloco siempre en mi mente continuamente, es que Dios nunca pierde, siempre gana. Y muchas veces pensamos, sí, Dios le gana a todos los malos, le gana a todos los demonios, le gana... No. O sea, eso sí, Dios lo hace, pero Dios siempre nos va a ganar a nosotros también. Dios siempre le va a ganar a nuestras excusas. Dios siempre les va a ganar a nuestros por qué y a nuestros para qué. Dios siempre gana. Tarde o temprano, así tengas 20.000 canas que peinar, así esté todo machucado, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. El llamado de Dios se va a llevar a cabo a través de tu vida, porque si Dios lo dijo, Él lo hace. No importa cuán lejos corras, cuán lejos huyas, Dios lo va a hacer. Amén. Vamos, ahí, al Señor, darles un aplauso por las oportunidades que Él nos da. Donde estemos, como estemos, Él va a llegar ahí. Y te digo este resumen de otras verdades. No hay lugar donde nos podamos esconder de Él. No hay lugar, no existe lugar. No busques más porque no existe. Ni en la isla más remota que pueda existir. No existe lugar donde te puedas esconder. No hay acción humana que pueda cancelar el amor de Dios para tu vida. Que cuando el amor de Dios golpea tu puerta, lo único que vos vas a decir es como dijo Jeremías: me sedujiste con tu amor. No pude aguantar, no pude dejar de hacerlo, tuve que ir a hacerlo porque fui seducido por tu amor. Yo oro para que Dios me seduzca día a día con su amor, porque sé que de esa manera no me voy a querer mover de su lado. Y lo tercero es, no hay lugar donde Dios no pueda obrar. No hay lugar, pero estoy hasta acá, estoy embarrado hasta acá, o estoy embarrada hasta acá, o estoy metido en problemas que, mira, ni te cuento todo lo que es. O todo lo que hice, o todo lo que habría que restaurar para que yo vuelva al principio. Pero Dios aún puede obrar en ese lugar. Dios usó las tormentas, usó ese pez para obrar en el corazón de Jonás. ¿Sabes cómo salió Jonás de ese lugar? Salió perfecto para su misión. ¿Qué nos explica esto? Que aún en nuestras equivocaciones, Dios va a obrar. Me equivoqué mucho. Aún Dios en esas equivocaciones, Él va a obrar. Aún en los momentos de crisis, Él va a obrar. Jonás huyó y requete huyó. Usó miles de estrategias, pero el Señor siempre estuvo un paso adelante. No importa lo que vos hagas, lo que vos pienses, lo que vos maquines en tu mente humana, Dios siempre va un paso adelante. Los discípulos, ¡ay, qué lindos discípulos que se había buscado Jesús! En ese momento eran 12 porque uno ya se había descarriado, ya se había ido, ya había huido. Judas, ¿sí? Él ya se había ido y él se quedó con sus 11 discípulos fieles, entre comillas. Estando ahí con esos 12 discípulos, 11, aclaro, les dijo, vamos a orar, porque es una noche trágica para mí, es una noche triste para mí, les decía Jesús. Oremos juntos, oren por mí para que Dios me dé fuerzas. Y bueno, y un montón de cosas más que pasaron ahí.
Cuando Jesús los va a ver, estaban durmiendo. Pero eso no es todo, no solamente se durmieron en vez de orar por Jesús, sino que fue en el momento que la cosa se puso brava, cuando vino Judas, traicionándolo, que trajo a los sacerdotes, que vinieron a arrestar a Jesús. La Biblia dice, y te lo voy a decir con el versículo y todo, para que sepas, Marcos 14:50, dice así: en ese momento, cuando están arrestando a Jesús, los discípulos abandonaron a Jesús. ¿Y qué hicieron? Huyeron. Yo a este no lo conozco, no tengo la menor idea quién es. Habían estado la noche ahí entera y muchos años, 2 años, casi 3 años, habían estado con él, pero en ese momento huyeron. El hijo pródigo. Él le pidió a su papá por adelantada la herencia, tomó esa herencia y en esa herencia él se llevó la posibilidad de empezar a decidir por sí mismo, sin tener que rendirle cuentas a papá. Pero hay un segundo personaje en la historia del hijo pródigo, que es el hermano mayor, que él estaba en la casa del papá y que en el momento de que su hermano volvió, él reveló que su corazón no estaba ahí. El papá dijo: vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar porque tu hermano vino. ¡Qué alegría que volvió! Aquel que huía, aquel que corría, volvió a la casa. Y él en ese momento dijo: no, ¿cómo? Desde que yo estoy acá, nunca celebramos el hecho de que yo estuviera acá. Esto nos enseña de que él, estando en su casa, su corazón estaba lejos de papá. Él tenía la posibilidad todos los días de hacer uso de las cosas que estaban en la casa del papá, pero él no disfrutaba las delicias. Muchas veces, aún así, no disfrutamos de todo lo que él tiene. Es tiempo de volver a casa, es tiempo de dejar de huir, es tiempo de volver a soñar con ese llamado que Dios depositó en tu vida, es tiempo de volver a retomar aquello que dejaste, diciendo: Dios se va a olvidar, con el tiempo eso va a pasar. Es tiempo de volver, es tiempo de retomar, es tiempo de dejar de huir.